Hay muchos cuentos aterradores en los compilados y en los libros de los hermanos Grimm, pero personalmente pienso que el que les voy a narrar a continuación es para mí el más aterrador, porque habla de algo que a mí me da mucho miedo, no sé ustedes, que es la muerte, pero no solo de la muerte como algo que tiene que suceder, como la no existencia, como cuando fallecen nuestros familiares y amigos, que nos duele muchísimo, sino que esta vez habla de la muerte y del asesinato, y de la muerte entre hermanos, por egoísmo y por ambición. Tal vez uno de los más terribles crímenes, el fratricidio, el acabar con la vida de alguien que es sangre de tu sangre. Pues bien, este cuento es realmente un cuento de terror de los hermanos Grimm y se llama El hueso cantor. Había una vez, en un país muy lejano de Europa, en donde había montañas gigantes y grandes bosques verdes, 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 y también pueblos que tenían casas con los techos en punta, chalets perdidos en la infinidad de las cordilleras. Eso fue hace muchos años, tantos años que se ha perdido en la memoria el nombre de las personas, de los reyes y de los países que vivieron esta terrible historia. Todo comenzó con un jabalí monstruoso que vivía en medio de las florestas. Imagínense ustedes, un marrano gigante, un cerdo de monte que tenía unos colmillos largos, largos, largos y que andaba corriendo entre las montañas. Todo el mundo le tenía miedo. Pueblos enteros se desocuparon porque donde llegaba este animal cogía a la gente y con sus fauces mordía los brazos, las piernas, destripaba a la gente arriba para abajo. Se dice que una vez este jabalí monstruoso llegó hasta un pueblo donde tenían unos niños y se acercó lentamente donde estaban durmiendo y cogió lentamente con su boca, la abrió y empezó a mascar la cabeza de los bebés. Y nadie pudo hacer nada porque cuando le lanzaban con piedras, con espada, con cuchillo, cuando le dan puñal, este animal soportaba porque su piel era muy gruesa. El rey envió a algunos soldados a cazar este jabalí monstruoso. Mandó a los principales caballeros del reino, pero uno a uno sucumbieron. Al guardián del castillo, este cerdo gigante le arrancó un brazo y lo dejó desangrar al lado de una quebrada. Al capitán de la Guardia Real, este animal le quitó los pies, le arrancó los dos pies de un mordisco y lo dejó ahí, caminando sobre sus muñones, caminando sobre sus miembros amputados, dejando un camino y un reguero de sangre, como esos caminos de sangre que uno encuentra a veces en el centro de las ciudades latinoamericanas, esos caminos que llevan a lugares donde la gente fallece después de que la apuñalan o se pelea con otros. Pues bien, ya no quedaban casi soldados y el cerdo maldito que estaba entre los montes seguía matando campesinos, incluso ganado, cogía a los perros y los descabezaba. Era un marrano del tamaño casi de una vaca. Nadie sabía de dónde había venido tan horrible criatura. Entonces el rey, desesperado, proclamó que iba a dar una gran recompensa, que iba a entregar un baúl repleto de oro a aquel que lograra matar y traer consigo el cuerpo de ese jabalí monstruoso y gigantesco. Fueron muchos los campesinos, guerreros de pueblos cercanos, incluso de reinos lejanos, que intentaron acabar con ese horrible animal y quedarse con el oro, pero uno a uno cayeron, sucumbieron y fueron destrozados por aquel monstruo. Al final, el rey ya estaba tan desesperado, tan aburrido, porque el mismo pueblo, porque su misma gente protestaba. Cientos y cientos de sus súbditos se pusieron al frente de las puertas de la fortaleza de la familia real y gritaron y decían: usted no es nuestro rey, usted no nos ayuda, no es capaz de controlar ese monstruo. Desesperado, el rey dijo que ya no iba a darle al que lo matara un baúl repleto de oro, sino que le iba a regalar el castillo y que iba a entregar a su hija, a la princesa, como su esposa.
Fue entonces cuando dos hermanos que se amaban, que se querían mucho, dos hermanos conocidos en todo el reino por ser inseparables, decidieron ir y cazar a la criatura. El hermano menor tenía una lanza delgada, muy delgada. Era un niño, tenía 8 años, y el hermano mayor era fuerte, grande, y tenía un hacha y una espada de oro. Él creía que iba a matar ese animal con esa espada de metal resplandeciente y que su hermano simplemente iba a ser un pajecito, un ayudante. Y por eso tenía esa lanza chiquitica, larga, que era un alambre, una especie de alambre con la punta afilada. Y ya, los dos hermanos caminaron cantando y felices. Se internaron en los bosques oscuros, en aquellas florestas en donde vivía la bestia. El hermano mayor, que era un tipo muy grande, como les había contado, dijo a su hermano pequeño que esperara afuera, que él iba a cazarlo, que tranquilo, que no se preocupara. Era un niño de 8 años, flaco, casi desnutrido. Tenía una pierna más pequeña que la otra y una lanza chiquitica. Entonces le dijo, quédese aquí en esta piedra y yo voy a entrar al bosque. El tipo entró en el bosque, sacó su espada y empezó a rastrear las pisadas de aquella criatura. De repente la vio. Estaba en un rincón. Era más grande de lo que jamás habría imaginado. Peluda, lanuda, con los ojos rojos, y tenía en la boca, tenía una mano de bebé que estaba masticando. Se acercó lentamente a aquel muchacho para darle la estocada. Pero el animal se asustó al ver el brillo de la espada de oro y salió corriendo, rápido por encima de hojarascas. Salió corriendo rapidísimo y salió del bosque y se encontró de frente con el hermano menor, que era flaquito, desnutrido. Y el niño asustado sacó la lanza, esa pequeña lanza que era solo un alambre con una punta filuda que parecía un destornillador moderno, y se lo mostró al animal, que no pudo frenar, y de repente la lanza se entró por el ojo de la bestia y le perforó el cerebro y le reventó el cráneo, y el jabalí gigante que había masticado, matado y descuartizado a cientos de hombres, de soldados, de guerreros, cayó muerto como si fuera un cerdo de porqueriza. El niño, al ver el cadáver del animal, se acercó lentamente y lo tocó, y se dio cuenta que lo había matado. Enseguida soñó con casarse con la princesa, con tener baúles de oro y su propio castillo. Nunca se lo había imaginado. Fue en ese momento que llegó su hermano, el fortachón, el grande, y se quedó mirando la escena, el cuerpo del animal botado a un lado y el niño feliz, riendo con las manos llenas de sangre. Fue entonces cuando la ambición se apoderó de él, la envidia, cómo ese maldito enano se había quedado con toda la gloria, cómo su hermano pequeño, el inútil, el que no tenía espadas de oro, el flaco, el enclenque, iba a ser ahora un rey, iba a casarse con una princesa. Se acercó al niño, que estaba feliz, le tocó el rostro lentamente, llevó sus brazos alrededor, cogió su espada y se la clavó 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Lo mató, mató a su hermano, luego enterró el cadáver y se fue silbando, feliz, hasta el palacio, cargando y jalando los restos de aquella terrible criatura. Se la mostró al rey, le dijo, vea, la maté. El rey estaba feliz, estaba contento, no podía dar crédito, habían matado por fin a su enemigo, aquel que atemorizaba a todos los campesinos y los siervos, y enseguida se quitó la corona y se la puso al fortachón, que tenía la espada de oro. Luego le dijo, ¿y qué pasó con tu hermano? Y él dice, este monstruo terrible lo ha matado y se lo ha comido. Después de unos días, aquel joven, el hermano mayor, sin contar su crimen, sin decir la verdad, se casó con la princesa y se fue a vivir al castillo. Los años fueron pasando, sin tregua, avanzando como el tiempo avanza, sin posibilidad de devolverse. Nadie preguntó nada.
Nadie cuestionó nada. Hasta que un día iba caminando por el bosque un joven, un muchacho, y de repente vio entre las piedras que habían perdidas debajo de un puente un hueso largo. Pensó, tal vez sea de un perro, de una vaca. De algún lado habrá salido este hueso que me estoy encontrando. Cogió el hueso con las manos y dijo, voy a hacerme una flauta, maldita sea. Y cogió y empezó a perforarlo y creó una flauta. Hizo una flauta y dijo, voy a tocar unas hermosas tonadas mientras camino por el monte, porque siempre he sido músico y siempre me gusta caminar mientras hago música. Y caminando allí entre el bosque empezó a tocar esa flauta de hueso y de repente una voz extraña, un sonido de ultratumba paranormal surgió de aquel instrumento macabro que decía algo como lo siguiente: soy el espíritu del verdadero ejecutor del jabalí monstruoso. Mi hermano me mató, mi hermano me mató, mi hermano me mató. Su rey, su nuevo príncipe es un impostor. Y entonces, sorprendido por el sonido, por esa voz que parecía poseer este hueso, el muchacho fue donde el rey, le contó todo, volvió a tocar y volvió a repetirse la misma frase, el mismo silbido que decía: el príncipe, el rey fortachón, es un fraude, el esposo de la princesa es un asesino. El rey, que era un hombre justo, envió a sus hombres a que buscaran entre las piedras donde había aparecido este hueso con el que este muchacho, este músico había hecho una flauta. Y efectivamente, cuando levantaron las piedras uno a uno, encontraron primero una costilla, luego el esternón, luego encontraron las falanges de los dedos y al final el cráneo, y era de un niño. Luego la lanza, el arma que todavía tenía pelo y pedacitos del jabalí. Como se dio cuenta, el rey, que tenía razón, esa extraña voz fantasmal, espectral, hizo llamar al príncipe fortachón, al que era un fraude, aquel que había matado a su propio hermano, y frente a todos lo mandó amarrar, que lo metieran en un saco y lo enterraran vivo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.